Página 63 de 1612. Acción humana, Ludwig von Mises, 1949. Continuación de la introducción. 2. El problema epistemológico de una teoría general de la acción humana. 3. La teoría económica y la práctica de la acción humana. 4. Resumen. 0.10. El problema epistemológico de una teoría general de la acción humana. En la nueva ciencia todo aparecía problemático. Era como un cuerpo extraño en el sistema tradicional del saber. Los estudiosos, perplejos, no acertaban a clasificarla ni a asignarle un lugar adecuado. Pero, por otro lado, estaban convencidos de que la inclusión de la economía en el catálogo del conocimiento no exigía reorganizar ni ampliar el esquema total. Estimaban que la clasificación estaba ya completa. Si la economía no se acoplaba al sistema, era porque los economistas utilizaban métodos imperfectos al abordar sus problemas. Menospreciar los debates sobre la esencia, el ámbito y el carácter lógico de la economía como si se tratara de bizantinismos escolásticos de pedantes profesores no es sino ignorar por completo la importancia de tales debates. Por desgracia, está muy extendido el error de suponer que la economía puede proseguir tranquilamente sus estudios prescindiendo de las discusiones relativas al método mejor de investigación. En la Methodenstreit, disputa sobre método, entre los economistas austríacos y la escuela histórica prusiana, la llamada guardia intelectual de la Casa Hohenzollern, o en la polémica entre John Bates Clark y el institucionalismo americano se trataba de dilucidar mucho más que la simple cuestión de cuál fuera el mejor procedimiento de investigación a emplear. Lo que realmente se quería precisar era el fundamento epistemológico de la ciencia de la acción humana y su legitimidad lógica. Partiendo de un sistema al que era extraño el pensamiento praxeológico y de una filosofía que solo reconocía como científicas además de la lógica y las matemáticas, las ciencias naturales y la historia, muchos tratadistas negaron valor y utilidad a la teoría económica. El historicismo pretendió sustituirla por la historia económica y el positivismo por una imposible ciencia social basada en la estructura y la lógica de la mecánica newtoniana. Ambas escuelas coincidían en menospreciar las conquistas del pensamiento económico. No era posible que los economistas soportaran indiferentes tales ataques. El radicalismo de esta condena en bloque de la economía bien pronto había de ser rebasado por un nihilismo todavía más generalizado. Desde tiempo inmemorial, los hombres, al pensar, hablar y actuar, venían aceptando como hecho indiscutible la uniformidad e inmutabilidad de la estructura lógica de la mente humana. Toda la investigación se basaba precisamente en tal supuesto. Pues bien, en las discusiones acerca de la condición epistemológica de la economía, los tratadistas, por vez primera en la historia, rechazaron este planteamiento. El marxismo afirma que el pensamiento humano está determinado por la clase a que el sujeto pertenece. Toda clase social tiene su propia lógica. El producto del pensamiento no puede ser otra cosa que un disfraz ideológico del egoísmo clasista del sujeto pensante. Por ello la misión de la sociología del saber es desenmascarar las filosofías y las teorías científicas evidenciando su carácter ideológico. La economía no es sino un engendro burgués y los economistas meros psicofantes del capitalismo. Solo la sociedad sin clases de la utopía socialista reemplazaría las mentiras ideológicas por la verdad. Este polilogismo adoptó más tarde nuevas formas. El historicismo asegura que la estructura lógica del pensamiento y los métodos de acción del hombre cambian en el curso de la evolución histórica. El polilogismo racial adscribió a cada raza una lógica peculiar. Y el antirracionalismo pretendió que la razón no es un instrumento idóneo para investigar los impulsos irracionales que también influyen en la conducta humana.
Estas doctrinas rebasan la esfera de la cataláctica. Ponen en tela de juicio no solo la economía y la praxeología, sino además todas las ramas del saber y hasta la propia razón humana. Afectan a aquellas ciencias al igual que a la matemática o la física. Por tanto, su refutación no corresponde a ninguna rama particular del saber, sino a la epistemología y a la filosofía en general. Cobra así justificación aparente la actitud de aquellos economistas que prosiguen tranquilamente sus estudios sin prestar mayor atención ni a las cuestiones epistemológicas ni a las objeciones formuladas por el polilogismo y el antirracionalismo. El físico no se preocupa de si se tildan sus teorías de burguesas, occidentales o judías por lo mismo. El economista debería menospreciar la denigración y la calumnia. Debería dejar que ladraran los perros, sin dar mayor importancia a sus aullidos. Podríamos recordar el pensamiento de Spinoza: sane sicut lux ipsam et tenebras manifestat, sic veritas norma sui et falsi est. Lo mismo que la luz se manifiesta a sí misma y a las tinieblas, así también la verdad es norma de sí misma y de lo falso. Sin embargo, la situación de la economía no es totalmente idéntica a la de las matemáticas o las ciencias naturales. El polilogismo y el antirracionalismo dirigen realmente sus dardos contra la praxeología y la cataláctica. Aunque formulen sus afirmaciones de modo genérico, comprendiendo en su ataque todas las ramas del saber, en realidad a lo que apuntan es a las ciencias de la acción humana. Sostienen que es ilusorio pretender que la investigación científica pueda sentar conclusiones válidas para los pueblos de todas las épocas, razas y clases sociales y se complacen en adjetivar de burguesas u occidentales determinadas teorías físicas o biológicas. Ahora bien, cuando la solución de problemas prácticos requiere aplicar esas doctrinas denigradas, pronto olvidan sus críticas. Los soviéticos, por ejemplo, se sirven sin escrúpulos de todos los avances de la física, química y biología burguesas y se despreocupan de si tales doctrinas son válidas para todas las clases. Los ingenieros y médicos nazis no desdeñaron ni dejaron de utilizar las teorías, descubrimientos e inventos de las razas inferiores. El efectivo proceder de pueblos, naciones, religiones, grupos lingüísticos y clases sociales demuestra claramente que nadie toma en serio las doctrinas del polilogismo y del irracionalismo en lo concerniente a la lógica, las matemáticas o las ciencias naturales. Pero no ocurre así cuando se trata de la praxeología y la cataláctica. El motivo principal del desarrollo de las doctrinas del polilogismo, del historicismo y del irracionalismo no era otro que proporcionar una justificación para rechazar las enseñanzas de la economía en la determinación de la política económica. Socialistas, racistas, nacionalistas y estatistas fracasaron, tanto en su empeño de refutar las teorías de los economistas, como en el de demostrar la veracidad de sus falaces doctrinas. Fue precisamente eso lo que les incitó a negar los principios lógicos y epistemológicos en que se asienta el raciocinio humano, tanto por lo que atañe a la vida en general, como también en lo referente a la investigación científica. Pero no debemos desentendernos de tales objeciones simplemente por las motivaciones políticas que las inspiran. Al científico no le basta constatar que sus críticos se muevan a impulsos pasionales o partidistas. Tiene la obligación de examinar todas las objeciones que le sean opuestas, prescindiendo de la motivación o fondo subjetivo de las mismas. Por ello no es de recibo guardar silencio ante la generalizada opinión según la cual los teoremas económicos solo son válidos bajo hipotéticas condiciones que nunca se dan y que, por tanto, carecen de interés cuando se trata de la realidad. No deja de sorprender que algunas escuelas económicas compartan, aparentemente, este criterio, a pesar de lo cual continúan tranquilamente trazando sus curvas y formulando sus ecuaciones. Cuando así proceden, en el fondo se despreocupan del íntimo sentido de su propio razonar y de su efectiva importancia en el mundo de la vida real y de la acción. Tal actitud es insostenible.
La tarea primordial de todo investigador estriba en analizar exhaustivamente y definir las condiciones y supuestos bajo los cuales cobran validez sus afirmaciones. Es erróneo tomar la física como modelo y patrón para la investigación económica. Ahora bien, quienes caen bajo el hechizo de tal falacia deberían al menos percatarse de que ningún físico se avino jamás a aceptar que había determinados teoremas de su especialidad cuyo esclarecimiento quedaba fuera del ámbito de la propia investigación. El problema principal de la economía se reduce a precisar la adecuación entre las afirmaciones catalácticas y la realidad de esa acción humana que se pretende llegar a conocer. Incumbe, por tanto, a la ciencia económica examinar con detenimiento si es cierta la afirmación según la cual sus teorías solo son válidas bajo un orden capitalista y una ya superada etapa liberal de la civilización occidental. A ninguna otra disciplina más que a la economía corresponde valorar las diversas críticas formuladas contra la utilidad y oportunidad del estudio de la acción humana. El pensamiento económico debe estructurarse de tal suerte que resulte inmune a la crítica del antirracionalismo, el historicismo, el panfisicismo, el comportamentismo y demás variedades del polilogismo. Sería absurdo que mientras se aducen a diario nuevos argumentos para demostrar la utilidad de las investigaciones económicas, los economistas permanecieran tranquilamente encerrados en sus torres de marfil. Ya no basta abordar los problemas económicos por las sendas tradicionales. Es necesario elaborar la teoría cataláctica sobre la sólida base de una teoría general de la acción humana, la praxeología. Tal planteamiento no solo la hará inmune a muchas críticas carentes de consistencia, sino que, además, aclarará numerosos problemas en la actualidad mal enfocados y peor resueltos. Con este criterio se suscita, de modo singular, la cuestión relativa al cálculo económico. Conceptos. ¿Qué es el polilogismo? Según San Google, el polilogismo es la creencia de que diferentes grupos de personas razonan de maneras fundamentalmente distintas, es decir, que existen múltiples lógicas. Esta doctrina se ha manifestado principalmente en dos vertientes, el polilogismo marxista, que sostiene que la lógica difiere según la clase social, y el polilogismo nazi, que afirma que varía según la raza. Esta idea es considerada insostenible desde un punto de vista científico, ya que niega la universalidad de la razón humana. Características y ejemplos. 1. Origen del término, se atribuye a Ludwig von Mises, quien lo usó para describir el marxismo y otras filosofías sociales. 2. Etimología, proviene del griego poli, muchos, y logos, lógica. 3. Polilogismo marxista, afirma que la forma de pensar está determinada por la clase social a la que uno pertenece. 4. Polilogismo nazi, sostiene que la lógica varía según la raza, argumentando que la raza aria, por ejemplo, tendría una lógica distinta a la de otras razas. Críticas principales. 1. Insostenible científicamente. Desde un punto de vista científico, la idea de que la estructura lógica de la mente humana cambia es insostenible. 2. Falta de univocidad. El polilogismo racial carece de una definición científica de raza que justifique una estructura mental diferente. 3. Contradicciones lógicas. Se cuestiona qué tipo de lógica tendrían las personas mestizas, o cómo aplicar la lógica aria a figuras históricas que no encajan completamente en los estereotipos raciales construidos por el nazismo. 4. Juicio de teorías, se argumenta que las teorías deben juzgarse por sus propios méritos y no por el origen racial de quienes las proponen. ¿Qué es la cataláctica? Según San Google, cataláctica se refiere a la catalaxia, una teoría praxeológica de los mercados libres donde los precios y los intercambios surgen de manera espontánea a través de un orden descentralizado. Implica que los agentes económicos no necesitan tener objetivos comunes para que el mercado funcione,
ya que las reglas del mercado, como las preferencias de los individuos y la interacción con otros agentes, son las que determinan los resultados. La catalaxia se centra en cómo la información del mercado se expresa a través de los precios, permitiendo a los individuos satisfacer necesidades que no conocían directamente. 1. Orden espontáneo, es un mercado que se autorregula sin una planificación centralizada. 2. Interacción entre agentes, los precios y los intercambios se determinan por la interacción de los agentes económicos, cuyas preferencias y estrategias se ven influenciadas por las reglas del mercado. 3. Información del mercado, la catalaxia es un sistema que utiliza el conjunto de precios como un medio de información que permite a los individuos tomar decisiones y satisfacer necesidades de forma más eficiente. ¿Qué es el historicismo? Según San Google, el historicismo es una tendencia intelectual que reduce la realidad humana a su condición histórica, afirmando que todo debe interpretarse y entenderse a través de la historia. Esta perspectiva surgió a finales del siglo XIX como reacción al racionalismo y al positivismo, y sostiene que la naturaleza humana no es una esencia fija, sino algo que se construye en el tiempo a través de la experiencia vivida. Aspectos clave del historicismo. 1. La historicidad como eje central, se considera que la realidad humana es única e irrepetible, y por lo tanto, debe ser entendida en su contexto histórico específico. 2. Primacía de la experiencia, se da más valor a la experiencia vivida y a la perspectiva del individuo dentro de un contexto histórico que a los conceptos abstractos. 3. Visión integral, la historia se entiende como un proceso conectado, donde todo lo humano, ideologías, instituciones, ciencia, está interrelacionado y debe ser analizado desde su desarrollo histórico. 4. Influencia en diversas disciplinas, el historicismo ha tenido manifestaciones en diferentes áreas, como la filosofía, con figuras como Wilhelm Dilthey, la historia, la antropología, la economía, el derecho y la arquitectura. 5. Reacción a otras corrientes, nace como una crítica a enfoques que buscaban leyes universales y objetivas, como el racionalismo y el positivismo, proponiendo en su lugar un enfoque centrado en el ser humano y su circunstancia. ¿Qué es el irracionalismo? Según San Google, el irracionalismo es una corriente filosófica que privilegia la intuición, los instintos y los sentimientos por encima de la razón, sosteniendo que estos elementos son superiores para comprender la realidad. Figuras como Arthur Schopenhauer, Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche son exponentes importantes de esta postura, que busca explicar el mundo a través de fuerzas vitales, la voluntad o la subjetividad en lugar de la lógica y la ciencia objetiva. Características principales. 1. Prioridad de lo no racional, enfatiza la importancia de la intuición, el instinto, la voluntad y el sentimiento frente a la lógica y el intelecto. 2. Crítica a la razón, cuestiona la capacidad de la razón para alcanzar la verdad o comprender completamente la realidad, viéndola como limitada o incluso una ilusión. 3. Exaltación de la voluntad, se postula la existencia de una fuerza vital o voluntad, como la voluntad de poder de Nietzsche o la voluntad ciega de Schopenhauer, que rige la existencia humana. 4. Enfoque en la subjetividad, se da gran valor a la experiencia individual y a la verdad subjetiva, como en la filosofía de Kierkegaard. Representantes clave. 1. Arthur Schopenhauer, sostuvo que el mundo está regido por una voluntad irracional, que es la verdadera realidad subyacente a las apariencias. 2. Søren Kierkegaard, defendió que la verdad reside en la subjetividad individual y la fe, lo que requiere un salto irracional para trascenderse a uno mismo. 3. Friedrich Nietzsche, introdujo conceptos como la voluntad de poder y la visión dionisíaca de la vida, que celebra lo irracional y lo instintivo como la esencia del ser humano.
4. Henry Bergson, es considerado un exponente del irracionalismo vitalista, popularizando la idea de la intuición como base del conocimiento filosófico. ¿Qué es el panficismo? Según San Google, el término panfisicismo se refiere a una doctrina filosófica que sostiene que toda la materia es física o tiene aspectos y cualidades físicas. Es una variedad de monismo, que afirma que la realidad se compone de un solo tipo de sustancia. Este concepto está estrechamente relacionado con el fisicalismo, que es la creencia de que todo lo que existe en el universo es, en última instancia, de naturaleza física. Panfisicismo versus panpsiquismo. Es importante distinguirlo del panpsiquismo, un concepto similar pero diferente. 1. Panfisicismo, afirma que todo tiene una naturaleza física. 2. Panpsiquismo, sostiene que la mente o la conciencia es una característica fundamental y ubicua en toda la realidad. En este sentido, la conciencia no se limita a los seres humanos, sino que podría encontrarse, de alguna forma, en todo el universo, incluso en objetos inanimados como las rocas o los árboles. Contexto histórico y filosófico. Aunque el panfisicismo no es tan común como el panpsiquismo en los debates actuales sobre la conciencia, ha sido objeto de discusión en ciertos contextos filosóficos. Su importancia radica en la forma en que aborda la relación entre la mente y la materia, ofreciendo una perspectiva monista que se diferencia de otras visiones, como el dualismo, que postula dos sustancias diferentes, mente y cuerpo. En la historia de la filosofía, hubo pensadores que adoptaron posturas que podrían interpretarse como monistas o panfisicistas, mientras que otros se opusieron a estas ideas. ¿Qué es el comportamentismo? Según San Google, el conductismo es una corriente de la psicología que se enfoca en el estudio del comportamiento observable, argumentando que éste se aprende a través de la interacción con el ambiente. Se centra en la relación entre estímulos externos y respuestas conductuales, sin considerar los procesos mentales internos. Los conductistas como Watson y Skinner desarrollaron métodos para predecir y controlar la conducta a través del aprendizaje, el condicionamiento y el refuerzo. Principios clave. 1. Enfoque en lo observable. Se estudia únicamente el comportamiento que puede ser observado y medido directamente. 2. El aprendizaje como modificación de la conducta. El aprendizaje se define como un cambio en el comportamiento que es resultado de la experiencia y las respuestas a estímulos ambientales. 3. Influencia del ambiente. Se considera que el entorno es el principal determinante del comportamiento. 4. Condicionamiento. Los comportamientos se aprenden mediante la asociación de estímulos y respuestas, a menudo reforzados positiva o negativamente. 5. Rechazo de la introspección. Se descarta la introspección, es decir, el estudio de la conciencia, como un método válido de investigación científica. Figuras importantes. John B. Watson, considerado el padre del conductismo, propuso que la psicología debía estudiar el comportamiento observable en lugar de la mente. B.F. Skinner, desarrolló el condicionamiento operante, que se centra en cómo las consecuencias, refuerzos y castigos, afectan la probabilidad de que un comportamiento se repita. Ivan Pavlov, aunque no es un conductista en el sentido estricto, sus experimentos sobre el condicionamiento clásico influyeron enormemente en esta escuela de pensamiento. Página 69.